Bueno, entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido el enfoque. Tomamos toda la información de las perturbaciones del piso en la forma de qué es lo que están esperando. Creamos este gran banco de razones y ahora hemos tomado de ellas solamente las relevantes. Una fracción pequeñísima de ellas, tal vez el 2 o 3%, quizá menos. El lineamiento, la guía fue, la regla es que una razón relevante es algo que contribuyó a poner en peligro un proyecto. En otras palabras, una demora que contribuyó al hecho de que ahora la tarea está penetrando más en el amortiguador del proyecto. Simplemente vimos qué tareas en qué proyectos ahora son los que tienen la mayor penetración en el amortiguador de terminación. Nos regresamos al banco y utilizando el hecho de que tenemos redes de PERT, pues hemos extraído todas las razones que se acumularon para crear este problema. Las sacamos y las llevamos al banco de razones relevantes. Ahora tenemos todas las razones relevantes y ahora hacemos un análisis de Pareto. Ya saben a qué me refiero. ¿Cuál es la que más aparece? Por supuesto, no en términos de una herramienta específica, pero por ejemplo el hecho de que faltó una herramienta por categorías, lo hacen por categorías. Y luego tomas la que está hasta arriba de la lista, la que ocurre más veces, ¿y qué haces con ella? Bueno, vamos a ver. Supuestos necesarios. Conocer las razones relevantes y eliminar las causas raíces de las razones relevantes no son sinónimos. En otras palabras, el mero hecho de saber cuáles son las razones relevantes no quiere decir que vayan a cambiar. Hay que hacer algo al respecto primero. Muy bien. Esa es la razón de este paso. ¿Cuál es el objetivo? La empresa tiene un programa efectivo de mejora continua. Muy bien. ¿Y cómo se logra? Supuestos paralelos. Una vez que se han identificado las principales razones relevantes, el uso de los equipos de mejora de línea de Six Sigma ha demostrado ser efectivo para identificar las causas raíz y eliminarlas. Tomas estos equipos y estos equipos son manejados muy bien y por eso no les digo yo cómo se componen y quiénes deben ser los miembros de los equipos y con qué frecuencia se tienen que juntar, etcétera. Y por cuánto tiempo, todo eso está cubierto perfectamente, tanto por Lean como por Six Sigma, y sus diferencias entre ellos no son grandes. Pones a la gente correcta en los equipos, ellos toman estas razones, empiezan a decidir, a discurrir, a analizar cuáles son las causas raíces, sacan buenas respuestas. Y sobre eso nada más quiero hacer un comentario. Yo creo que algunos de los procesos de pensamiento de teoría de restricciones pueden ser muy importantes adiciones a los esfuerzos de mejora locales y a las herramientas de mejora local, a las técnicas que Lean y Six Sigma utilizan. Esa ha sido mi opinión desde hace mucho tiempo, especialmente la herramienta que se llama la nube, que convierte al problema en un conflicto, o sea, revela el conflicto que existe y que creó ese problema y te guía a exponer los supuestos que han causado este conflicto y cómo eliminar el conflicto en lugar de seguir transigiendo con el conflicto. Este tipo de técnicas del que estoy hablando pertenecen al tipo de herramientas como el diagrama de hueso de pescado, pero mucho más efectivo, creo yo. Recibí una seguridad o una confirmación de mi opinión tan subjetiva por una compañía que se llama Seagate, una compañía muy grande. Probablemente ustedes están utilizando uno de sus productos porque la probabilidad de que el disco duro de tu computadora haya sido hecho por Seagate es altísima. Pero bueno, de nuevo, es una compañía que tiene más de 10 mil millones de dólares en ventas. Ellos tienen miles y miles de cintas negras y cintas cafés de Six Sigma, pero lo que han decidido hacer ellos es agregar los procesos de pensamiento de teoría de restricciones a su caja de herramientas y están reportando que gracias a eso el número o más bien el tiempo que se tardan en hacer un proyecto hasta que tenga éxito se ha reducido a la mitad y el número de proyectos que pueden manejar es mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces sí pusieron a todos sus
sus evaluaciones en el dominio público, pero sí dicen que los procesos de pensamiento, de teoría de restricciones, ellos los consideran como probablemente la herramienta más importante dentro de su herramental de Six Sigma. Mi recomendación es que por lo menos usen la nube. Les va a ayudar a resolver tantos de estos problemas. En otras palabras, es muy natural entonces pasar de una razón al conflicto que la creó y luego cuál es el cambio que se tiene que realizar para poder resolver el procedimiento realmente. Bueno, de todos modos, continuemos. En los entornos multiproyectos es muy probable que algunas de las iniciativas de mejora generadas por el trabajo de los equipos de mejora indiquen que hay que realizar cambios en áreas que están fuera del control o autoridad de los miembros del equipo de mejora, o incluso fuera del ámbito del control de sus jefes directos, áreas como procedimientos en compras, en procesos de apoyo, etcétera, e incrementar la capacidad efectiva de recursos especializados. La implementación de cambios a este nivel requiere necesariamente del liderazgo de la alta gerencia. Yo me metí en esto y lo escribí porque tengo la impresión de que los equipos de Lean y Six Sigma que hablan de esto no tienen suficiente apoyo de la alta dirección cuando vienen a cambiar procedimientos que no están localizados, sino que son procedimientos que abarcan a cómo funciona toda la compañía. Por eso lo estoy mencionando. Resumámoslo con la táctica. Los equipos de mejora resuelven constantemente las principales razones relevantes y la alta gerencia constituye un comité especial para supervisar esas iniciativas y para asegurarse de que las recomendaciones de los equipos sean implementadas efectivamente. Si haces esto, vas a obtener los resultados. Y los resultados, entiéndanlo, son enormes. Y sí, con base a mi experiencia, y admito que no tengo mucha experiencia en esto, yo creo que esto fue realizado, que yo sepa, no en más de 20 o 30 compañías. Y yo quisiera escuchar más, oír más de esto, y yo estoy seguro de que vamos a obtener cada vez más y más conocimiento al respecto de esto, simplemente porque el software para soportar, apoyar esto es relativamente nuevo. No es como el software básico de cadena crítica que ya está disponible desde hace más de 10 años. Pero bueno, si se hace esto, entonces, hasta donde yo sé, a mi leal saber y entender, en el transcurso de un año van a poder esperar que el tiempo de trabajo se reduzca a la mitad, lo cual es enorme, el tiempo de entrega. Pero lo que es más importante es que ahora, cuando agregues una persona, habrás agregado capacidad. Acuérdate de lo que tenías antes. Si ves los resultados de todos estos esfuerzos, si ves cuántas veces los recursos nada más están esperando algo externo, algo que está fuera de su área local, agregas más gente. ¿Qué agregaste? Pues agregaste más gente para que espere junto con los demás. Pues muchas gracias por eso, ¿no? En otras palabras, esto es algo obligatorio antes de empezar a agregar gente. Muy bien, pero ahora la pregunta es cómo agregar a la gente. ¿Cómo agregar más gente? Expansión de la capacidad, ese es el problema. Veámoslo. Aun cuando se realicen esfuerzos prudentes para exponer la capacidad excesiva, la capacidad de los recursos no es infinita. Va a llegar un momento en que vas a tener que agregar capacidad, especialmente cuando tienes una ventaja competitiva decisiva. Y aun cuando no la capitalices, tarde o temprano el cliente la va a notar y va a recurrir a ti. Y aquí estamos hablando de incrementar ventas. Y no son doblar las ventas que tienes ahora, sino mucho más. Entonces es inevitable que mientras hagas esto, va a llegar un momento en que tendrás que agregar capacidad, con toda certeza. Y si lo haces bien, entonces el máximo será 2 años. Después de eso, con la misma capacidad habrás doblado el número de proyectos. En los entornos de proyectos, generalmente se percibe, o se recibe más bien un orden de compra, en caso de que te manden un orden de compra, con bastante tiempo después de que la compañía se ha comprometido en su oferta original. En otras palabras, mandas la oferta original, le pones una fecha de terminación y luego puede pasar 4 meses antes de que te manden la orden de compra, pero la fecha que diste ya es un compromiso. En esta etapa, en muchos casos ya es demasiado tarde para cerrar las brechas de capacidad sin arriesgar la confiabilidad. En otras palabras, hay un verdadero problema de tiempo oportuno para conseguir los recursos. ¿Cómo manejarlo? Primero, la estrategia. La empresa siempre tiene capacidad suficiente para entregar confiablemente todos los proyectos en el tiempo original al que se comprometió
con el prospecto. Eso es lo que se desea. Muy bien, ¿cómo? Primero que nada, la regla general. El hecho general. ¿Es posible expandir la capacidad de algunos recursos cuando el reclutamiento efectivo es relativamente rápido, como parte de la ejecución del proyecto sin impactar negativamente el tiempo de entrega? En otras palabras, muchas veces, desde el momento en que recibes un proyecto hasta el momento en que los recursos específicos tienen que empezar a trabajar en él, no es inmediato, sino que entran en un estadio más tarde del proyecto, en una etapa más tardía. El proyecto comienza aquí, pero estos recursos tienen que comenzar acá. Esto quiere decir que tienes tiempo. También hay otro tiempo involucrado, que es el tiempo para reclutar y entrenar o capacitar a la persona. Una cosa que quiero enfatizar en esta etapa, cuando estás hablando de reclutamiento, estás hablando de reclutamiento en forma continua. Tienes que examinar y reexaminar tus procedimientos de reclutamiento. Jamás he visto ni un solo caso en el que el reclutamiento de gente buena no se puede reducir dramáticamente si no se hace de manera esporádica, sino que se toma en serio, porque vas a reclutar y reclutar y reclutar. Aquí vas a estar en una curva de crecimiento exponencial. Ya vas a tener la ventaja competitiva decisiva. Entonces, si reduces enormemente el tiempo de reclutamiento y este tiempo se puede reducir dramáticamente, hay muchos recursos para los cuales solamente cuando comiences el proyecto todavía tienes tiempo suficiente para reclutar, capacitar y colocarlos en el proyecto. Porque no todo comienza al principio, en lo absoluto. Acuérdense que esto de comenzar todas las patas al mismo tiempo es historia antigua en este momento, en esta etapa. Entonces, esta es una cosa. Hay otra. Y hay otros recursos. Cuando el reclutamiento efectivo es relativamente lento, o si estos recursos tienen que comenzar inmediatamente al principio del proyecto, entonces tienes que resolverlo teniendo un amortiguador de recursos adecuado. Tienes que tener un amortiguador de estos recursos, ¿sí? En esta etapa eres tan rentable que no tienes problema para hacerlo. Entonces la táctica es que la empresa reclusa recursos efectivamente para sus proyectos. Ahora, ¿cómo lo hacemos efectivamente o exactamente? Tenemos que profundizar en los detalles. Y primero la advertencia, el supuesto de suficiencia. Agregar recursos de acuerdo con quien más presione es peor que decidir de acuerdo con un generador de números aleatorios. Ven la situación de la actualidad. Te vas a cualquier departamento y que escuchas, necesitamos más gente. Por supuesto. Entonces, ¿decidimos por el que más grite? No, el que más grita no quiere decir necesariamente que necesita más gente que los demás. Lo que quiere decir es que es muy bueno para gritar, eso es todo. Necesitamos algo mucho más objetivo, algo que nos pueda decir realmente dónde agregar a la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a profundizar y veamos. Dos pasos aquí. Uno es la identificación de los recursos requeridos y el otro es el incremento de la capacidad. Escuchen con atención a la identificación de los recursos requeridos. Supuestos necesarios. La restricción de los proyectos no es un recurso específico dado, sino la sincronización de los proyectos. Ya hablamos de esto muchísimo. Como resultado, el análisis tradicional de la carga no puede identificar los recursos requeridos para incrementar la capacidad efectivamente. Estamos viendo la carga. No importa que se base en estimaciones que no son tan buenas. Estamos viendo la carga y con la carga no podemos identificar cuál recurso va a requerir más capacidad. Un recurso puede tener una carga del 70%, el otro recurso tiene 60% de capacidad. ¿Dónde es más importante agregar gente? No lo sé y tú tampoco. Porque depende de dónde jueguen en la sincronización. La demanda de ellos no es constante. Muy bien, debido a eso, la estrategia tiene que ser la siguiente. La empresa tiene una identificación suficientemente buena de los recursos requeridos para asegurar que los tiempos de entrega no se sigan prolongando. Ese es el verdadero asesino. Acuérdense que aquí estamos hablando solamente de tiempos de entrega que no se van a prolongar porque estamos asumiendo, ya dando por sentado que no vas a comprometerte a hacer proyectos a menos de que lo hayas hecho utilizando el mecanismo de escalonamiento. De lo contrario, no estaríamos aquí, simplemente ya hubiéramos arruinado la compañía hace mucho tiempo. Supuestos paralelos.
La administración de los amortiguadores permite clasificar los recursos en 4 grupos. 1. Los recursos que regularmente incrementan las mayores penetraciones en el amortiguador del proyecto. Vean la importancia de esto. Ahora, sabemos cuáles tareas han creado la mayor penetración, ¿verdad? Esos son los asesinos. Esos son los que ponen en peligro todo el proyecto. Toda vez que una tarea si se mueva más profundamente todavía en el amortiguador, ese recurso, ese tipo de recurso que estuvo involucrado ahí, allí es donde necesitas un tipo de recurso que necesita ayuda. Allí es donde necesitas darle ayuda. Ese es el más importante. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la categoría número 1? Los recursos que regularmente incrementan las mayores penetraciones en el amortiguador del proyecto. Consigue. Bueno, nada más ponle atención a esta información. El software te lo da. Entonces, nada más ponle atención a esta información. Segundo, no tan importante. La segunda categoría, recursos que regularmente incrementan las penetraciones profundas. Cualquier penetración que sea igual o mayor al 50% se llama penetración profunda en el amortiguador del proyecto. En otras palabras, no están empujando la penetración más profunda regularmente, pero se acercan bastante, vienen atrasito. En otras palabras, si manejamos la primera que agrega capacidad, entonces estas se van a convertir inmediatamente en las que no tienen suficiente capacidad. La tercera categoría no es menos importante, aunque generalmente no le ponemos atención en lo absoluto. Recursos que reducen la mayor penetración en el amortiguador del proyecto. Recursos que están haciendo la recuperación de los proyectos. Dios no quiera que no tengan capacidad suficiente y debido a eso, que no puedan hacer la recuperación, porque no tener la recuperación y estar en proyectos que han cruzado la fecha de entrega. En otras palabras, este es un recurso sumamente importante. Y ahora llegamos a la cuarta categoría, que es la que no importa cuánto griten, no necesitan que les agregues capacidad. Es decir, recursos que casi nunca contribuyen a la penetración más profunda en la amortiguador del proyecto. Esos déjalos en paz. Están bien. No les des más capacidad. Agregar recursos a los grupos anteriores 1, 2 y 3 asegurará un impacto efectivo en los tiempos de entrega. Por supuesto, lo que está entre paréntesis, se supone que ya lo hiciste, que ya hiciste los pasos anteriores. De lo contrario, no está bien. Una buena práctica del proceso de mejora continua, o el PUGE, impide agregar recursos cuando las penetraciones en el amortiguador del proyecto son resultado de que estos recursos están esperando otros recursos. Porque si la penetración se debe al hecho de que están esperando a alguien más y le agregas más gente, no habrás ayudado en lo absoluto. Lo único que hiciste fue agregar más gente que espera. Pero esto ya se acabó porque ya hiciste el paso PUGE, el paso de la mejora continua. Cuando se eleva la capacidad de algunos recursos, los recursos que pertenecen a los grupos anteriores pueden cambiar. Acuérdense que esto no es constante, no es constante por mucho tiempo, especialmente no cuando estás agregando gente. Esto hay que estar monitoreándolo todo el tiempo. Y la táctica es que el mecanismo de la administración de amortiguadores se utiliza continua y regularmente para identificar los recursos que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3. Acuérdense que el 1 es el más importante, el segundo es el segundo más importante, el tercero es el tercero, pero estos son los únicos que tienes que contemplar donde hay que agregar más recursos. ¿Cómo se hace? Para esto, hagamos el siguiente paso después de haber hecho la identificación de los grupos 1, 2 y 3. Incremento de la capacidad, supuesto necesario. No conocer la relación entre el tiempo de ciclo de reclutamiento y el tiempo para cuando se necesita. El tiempo entre la fecha de compromiso del proyecto hasta el momento en que la persona tenga que trabajar en el proyecto. Ese es el tiempo para cuando se necesita. El reclutamiento es cuánto tiempo tengo disponible y luego cuándo tiene que empezar a trabajar. No conocer la relación entre el tiempo de ciclo de reclutamiento y el tiempo para cuando se necesita conduce a que ya se reclute demasiado tarde, demasiado temprano, en el peor de los casos de reclutar demasiado tarde. Muy bien, la estrategia. La empresa recluta los recursos requeridos asegurando una disponibilidad adecuada para sus proyectos. ¿Cómo? Utilizando el software para programación, considerando los proyectos que ya están en ejecución y los proyectos que se espera tener, que ya han entrado en el plan.
es posible evaluar la carga de los recursos que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3 y el tiempo en que se espera que se agote la capacidad de estos recursos en la empresa, su respectivo TTN o tiempo para necesitar. Escuchen con atención. Si tienen recursos en el grupo 1, su desempeño es bueno, pero esta es una cosa. Cualquier incremento en la carga en los recursos de tipo 1 y tu desempeño se deteriora. ¿Quedó entendido esto? Por eso es tan importante. En los grupos 2 y 3 tienes un poquito más de estimación, pero sabes una cosa. El incrementar los recursos ahí de la carga un 10% más te puede meter en este problema también. En lo demás, ¿qué importa? Lo repito de nuevo, no me interesa cuál sea la carga puede ser el 70%, no te engañes que tienes otro 30%, si están en el grupo 1, quiere decir que este 70% es el nivel de carga máxima que ya está dictando nuestro desempeño y que no es el 100%, estamos al 95%, al 97%, no al 100%, incrementar la carga ahí va a empezar a deteriorar nuestro desempeño. Es posible comenzar a reclutar los recursos pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3 que tienen un ciclo de reclutamiento menor a su TTN o su tiempo para cuando se necesite, para que su reclutamiento termine antes de que se necesiten, pero no mucho antes. En otras palabras, no tenemos que reclutarlos hasta que los proyectos se hayan comprometidos. Comprometidos quiere decir que ya tienes la orden de compra en la mano. Para los recursos que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3, que tienen un ciclo de reclutamiento que sea mucho mayor a sus tiempos de necesidad respectivos, la experiencia indica que aumentar la capacidad inmediatamente en 20% genera suficiente amortiguador de capacidad. Básicamente lo que quiero son los recursos que pertenecen al grupo 1, 2 y 3, definitivamente en el grupo 1, y donde el tiempo de reclutamiento sea más largo el tiempo para cuando los vaya a necesitar, crear un buffer de capacidad. Hay que tener capacidad de protección, crear un amortiguador de capacidad. En esta etapa te puedes dar el lujo. De hecho, no te puedes dar el lujo de no hacerlo. Tienes que tenerlos. De lo contrario, tu desempeño se deteriora. Acuérdate que tu desempeño es tan bueno que no te puedes dar el lujo de un deterioro, porque si no tus clientes te matan. Bien. La táctica es obvia. La empresa clasifica los recursos requeridos de acuerdo con la relación entre su tiempo de necesidad y el ciclo de reclutamiento, y para aquellos que tengan una relación mucho más grande que uno, entonces, en otras palabras, que el tiempo de reclutamiento sea superior al tiempo cuando se necesitan. De lo contrario, construyes un amortiguador. Gran problema. Perfecto. No es gran problema. Muy bien, y con eso terminamos. Pones este procedimiento y tienes la habilidad para sustentarlo, no importa cuánto crezcas, porque todos los procedimientos están tomando en cuenta que la carga se va a incrementar, 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 y estarás en una etapa fantástica, tan buena que es una lástima parar aquí. Realmente sería una lástima detenernos aquí, porque todo esto, si ves el título, se llama crecimiento basal. Estás poniendo todo en su lugar y ahora puedes construir una verdadera estabilidad. Puedes construir algo que yo llamo la compañía que siempre florece, siempre prospera, con todo en su sitio. Tienes relativamente poco que hacer para poder construir una compañía que sea estable para un largo tiempo y hasta después de que tú te jubiles. Esto se conoce como las empresas que siempre florecen, siempre prosperan. Quiero hablar de esto porque es la verdadera estabilidad. Porque miren, todo lo que les he dicho hasta ahora está comprobado sin lugar a dudas que funciona en todos los entornos multiproyectos. Y si ese es el caso, ¿por qué no construimos algo que sea sólido y que pueda durar mucho tiempo? Y esto es precisamente de lo que les quiero hablar en la siguiente sesión. Porque de lo contrario, pues podemos arruinarlo con nuestras propias manos. Por ejemplo, una de las preguntas que me llegó durante los descansos fue: que si la confiabilidad es tan importante para el cliente, ¿por qué no incrementar la facturación? ¿Por qué no incrementar la tarifa
para reducir la carga. ¿Por qué no incrementamos el precio para reducir la carga? Pues si haces esto es como estar arruinando las cosas con tus propias manos. A propósito, no lo arruinas en el sentido de que obtienes nada negativo con relación a lo que has escuchado. Vas a recibir más dinero de la que tenías antes, pero habrás desperdiciado la verdadera oportunidad. Y esto es nada más un modo. Hay tantos ejemplos de esto, de cómo se puede básicamente desperdiciar por nada, por cacahuates, por maní, esta gran ventaja que tienes. Y precisamente por eso yo quisiera dedicarle toda la sesión siguiente a que si ya llegaste aquí, ¿cómo le haces para que la compañía realmente sea exitosa en el largo plazo? En otras palabras, quiero irme al nivel 1 y luego mostrarles cuáles son los siguientes pasos después de eso. Mi recomendación para ustedes es que si realmente quieren prepararse, hay una obra académica soberbia, fabulosa. Imagínense una obra soberbia académica, una obra académica soberbia. No, sí existen. Un libro que fue publicado hace como 10 años. Se llama Built to Last, construido para durar. Built to Last, construido para durar. Es un libro de Jerry Porras. Y un profesor. Yo no creo que este libro recibió suficiente información. Estos dos profesores plantearon una pregunta que fue planteada hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace que una compañía sea excelente? Y entonces abordaron esto de un modo distinto. Primero que nada, es muy interesante ver cuál es su definición de una compañía excelente. Y ellos definen de la siguiente manera una compañía excelente. Una compañía que sus competidores digan que son la número 1 y que además los competidores estén diciendo que han sido la número 1 por un mínimo de 50 años. Eso definitivamente es una excelente compañía. ¿Existen esas compañías en la realidad? Bueno, han hecho mucha investigación y han descubierto que hay, creo que son 16 diferentes tipos de industrias. El tipo de industria puede ser, no sé, incluso comercio es un tipo de industria, una agencia de viajes es un tipo de industria. 16 diferentes tipos de industrias y en cada uno de ellos hay por lo menos una, solamente una, sorprendentemente, compañía excepcional, así. Y luego todo el libro de lo que hace es hablar de cuáles son las semejanzas entre estas compañías. ¿Qué fue lo que las hizo llegar a ser lo que son? Y sorprendentemente descubrieron que todas las explicaciones prevalecientes de qué es lo que hace que una compañía sea realmente buena, pues no pasa la prueba de estas compañías. Algunas lo tienen, otras no. Pero hay otras cosas que todas ellas, sin lugar a dudas y sin excepción, tienen. Hablan de diferentes cosas, piden disculpas de que no hay palabras correctas en el idioma inglés o en ningún otro idioma, y por eso hay que definir las cosas. Pero mi recomendación es que lean este libro, porque yo lo que creo, bueno, no nada más creo esto, sino que toda la lógica me dice que si tú has hecho lo que hemos discutido hasta ahora, tú habrás traído a tu compañía a la orilla de esto. Podrás convertir en una de estas compañías que siempre florecerán, que duran para siempre. Y no hacerlo es un desperdicio. Eso es lo que quiero platicar con ustedes a profundidad en la próxima sesión.